escuchamos a New Order y su canción Ceremony, este gran grupo británico de música electrónica y New Wave, formado por Peter Hood, Stephen Morris y Gillian Gilbert, aproximadamente a principios de los 80s. Gran grupo para entrar a la recta final de Sincronía, este programa pues básicamente dirigido por conductores, dada la ausencia de nuestros especialistas que regresarán la próxima semana. Y bueno, muchachos, pues vamos a entrar en esta recta final con un tema que pertenece a la sección Ecomunica de César Iglesias. Nosotros pues vamos a tratar de darle un perfil también un poco más político, ¿no? El tema está anunciado como las alternativas que hay al capitalismo, ¿no? Obviamente, pues, para tratarlo en 10 minutos este tema es bastante amplio, pero bueno, la gran pregunta de los críticos de izquierda es si realmente el capitalismo tiene alternativas económicas. Si este sistema monstruoso originado hace aproximadamente 600 años, 500 años, y que ha generado desigualdad y que ha generado depredación y que ha generado un estado de violencia subjetiva y social generalizada a nivel mundial, ¿no? Y que es dada por la derecha, que la ideología de derecha que lo sostiene como algo naturalmente ordenado, es decir, como un orden que proviene de la biología humana, que tiene fundamentos en la biología humana y por lo tanto es irreversible, ¿no? Si este sistema que se nos presenta como único, como lo mejor que puede hacer la humanidad por sí misma, no eso. Este es el sistema único. Me recuerda un poco, chicos, a la Edad Media, ¿no? Ese modo de producción, ¿cómo se llama? Feudal, que imperaba en ese tiempo y que acudía a Dios para decir que la diferencia entre ricos y pobres era irreversible porque era una decisión divina y era, por lo tanto, una decisión incuestionable y que habría que obedecer. Y recientemente, pues también se trata ahora de invocar a otro poder superior, en este caso la biología. Se ha tratado de buscar al capitalismo como algo evolutivo, como algo que pertenece a la biología, a la evolución humana y que así se nos vuelve a presentar como irreversible. Y bueno, pues por lo menos aquí conocemos dos alternativas, ¿no? Que yo quería comentarles. Una es la democracia económica, ¿no? Generada en España aproximadamente en los años 60, ¿no? Esta democracia económica se basa en el sistema de cooperativas, en donde de alguna forma el mercado no se suprime, sino que simplemente se democratiza, es decir, se vuelve, digamos, una institución o se vuelve una forma de relación cooperativa no basada tanto en la competencia como en esta cooperación, en esta colectividad y sobre todo en la propiedad colectiva de los medios de producción, ¿no? Y por otro lado, pues está la teoría de Arno Peters, que es la teoría de la equivalencia, que se inicia a través del cuestionamiento del valor, ¿cómo se llama? Del valor de cambio que adquieren los objetos, ¿no? Y que genera precisamente lo que conocemos como capital. Cuando este valor se transforma en dinero y adquiere el dinero entonces la cualidad de un fetiche, es decir, de un objeto de relación que llega a valer mucho más de aquello que se puede comprar con él y que pasa de ser de un vehículo de intercambio a un vehículo, a un bien en sí mismo, ¿no? Y que de alguna forma rebasa y obtura el valor de uso y el valor de cambio que de por sí tienen productos y bienes, ¿no? Y este valor de cambio que muchas veces se refiere simplemente a que se puede cambiar por otra cosa sin que haya otro objeto como el dinero de por medio, ¿no? Entonces Arno Peters, que trabaja con Heinz Dietrich, también tiene de alguna forma esta alternativa, nos presenta un sistema de equivalencias en donde las cosas vuelvan a su valor de uso y a su valor de cambio sin necesidad de este vehículo, muchachos, llamado dinero, ¿no? O por lo menos no como lo conocemos, y que de alguna forma ha dado lugar pues al sistema financiero internacional. ¿Cómo ven? Bien, pues sí, el dinero en efecto forma parte de todo un sistema de dominación, pues eso, ¿no? Socioeconómico. Y me parece que muchas veces cuando nos centramos en los temas de economía desconsideramos algunos otros aspectos que tienen que ver con las formas de organización social,
que también están estrechamente vinculados con los quehaceres económicos, pero que terminan siendo profundamente desconsiderados, ¿no? Eh, si quisiera centrarme en una perspectiva de alternativas, estas que acabas de mencionar son suficientemente loables, suficientemente útiles desde cierta perspectiva como proposiciones, pero si quisiera centrarme en alguna alternativa, yo pensaría en que habría que retornar al asunto de los saberes locales. Creo que la única forma en la que puede modificarse en la que pueden modificarse los modelos económicos de las sociedades tendría que obedecer a el tipo de demandas y requerimientos locales que puedan existir en cada una de estas sedes. Es decir, difícilmente, y uno de los graves problemas del capitalismo es la imposición de un modelo único que eh, trasvasa y corrompe de alguna manera eh, todas las estructuras locales de distintas sociedades, ¿no? Pienso que regresar a los saberes locales lo que nos permite es, de manera muy precisa, intentar localizar soluciones específicas a las demandas de producción. El grado de sobreproducción en el que nos ha inmerso, bueno, en el que nos tiene inmerso el capitalismo es no solamente una desmesura brutal y una forma desmesurada e inhumana, sino nos ha dejado, digamos, completamente en la ruina. Dejemos de lado el asunto del pecuniario, el asunto económico, ¿no? Sino en la ruina, digamos, en la miseria material y nos ha dejado en el hambre a toda la humanidad, ¿no? Es increíble que exista una producción como jamás ha habido en la historia de toda la humanidad, una sobreproducción de alimentos y que haya tanta hambre y tanta población sin alimentos, ¿no? Creo que el retorno a la reflexión de esto que entiendo yo como el saber local, que está estrechamente relacionado con la participación directa de la población desde las casas, las comunidades, las manzanas, las colonias, así entendido como nuestra estructura aquí en México, ¿no? Los municipios, etcétera, y la organización de este corte, ¿es acaso la única respuesta que pudiera existir? Bueno, dije creo, bueno, este es un pensamiento que desde luego que emano de motu propio, pero también es un pensamiento que no únicamente se me ha ocurrido por arte de magia, digo, es algo que tú lo podrás ahora reflexionar conmigo, que han dicho más de una persona, la participación de la comunidad, de la sociedad y de la localidad en el ejercicio de su organización estructural, cómo producir los bienes necesarios para la sobrevivencia y para la calidad de vida, creo que no. Bueno. Sí, es que te cortaste, Raúl. ¿Puedes nada más repetir lo último que dijiste? Digo que el ejercicio de la participación de la comunidad, los actores sociales de una localidad en su conjunto, en la producción y sobre cómo ha de generarse, digamos, en la organización para generar, digamos, los medios de sobrevivencia y todo aquello que le pueda servir como un bien de uso, es algo que nos debemos a la humanidad. Sí, y vemos, ya lo había tocado César en alguno de los programas de economía, cómo el modelo neoliberal, el modelo capitalista se ha impuesto y lo imponen y no hay desde la enseñanza, en las escuelas de economía, en los medios de comunicación, en en los organismos internacionales que rigen al mundo, como bien señalas tú, en contraposición de los saberes locales. Vemos cómo se ha impuesto y cómo se ningunea a quienes no están dentro del establishment, del mainstream, de la corriente principal, de la corriente en boga,
cómo se ningunea a a la periferia, a los que no son principalmente, a todo Occidente, a los que no están dentro de Occidente, a los que no están en Europa, a los que no están en Estados Unidos. Si hay algo que en lo que ha tenido más éxito todo este sistema dominante, este sistema saqueador, es en hacernos pensar a todos que no hay alternativa, que la única que vale es la de ellos, la que nos ha llevado a las condiciones en las que estamos, no solo a los seres humanos, al planeta en general. Y en eso han tenido un éxito fenomenal con todas las armas que han tenido ya, militares, mediáticas, educativas. Pues bueno, yo creo que ese es su mayor logro, ¿no, Ulises? Sí, así es, como decía, apuntaba Raúl, ¿no? Este, Esta imposición global, de alguna forma, tiene directamente que ver con lo que llamamos eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo es, pues, obviamente, la idea de Europa como capital cultural, como fuente de la idea de progreso y como referente al que a todos las culturas, al que todo el globo en el sentido cultural de la palabra tendría que aspirar. Ya no es solamente eurocentrismo, Marta, ya también este etnocentrismo europeo pues se galvaniza y se va hasta Estados Unidos y Canadá como fuentes también de esta civilización occidental, entre comillas, que se vuelve impositiva y que tiene la idea de progreso como una idea de espacio-tiempo, en donde solamente hay un espacio-tiempo, es el de ellos, y el que no se incorpore económicamente a este espacio-tiempo, que es el espacio-tiempo occidental, pues es considerado como inferior, es considerado como marginado y sobre todo como incivilizado. Y precisamente este pensamiento único es el que ha desembocado en el estado actual de las cosas. Es muy importante criticar estas corrientes principales porque, como estaba apuntando Raúl, pues directamente para que la democracia económica y la teoría de Arnold Peters de equivalencias tengan éxito y tengan, digamos, más oportunidad de ser probadas, se necesita criticar al capitalismo global, que tiene que ver directamente con este etnocentrismo autoritario, en principio europeo, pero luego extendido a Estados Unidos y a Canadá. Chicos, no sé si tengan algo que agregar porque se nos fue el tiempo. Bueno, no, yo pienso que eh, sí, resumiría en esto que estaban comentando ahora, ¿no? La única manera, como insistiría en que quizás hay muchas alternativas, quizás varias de ellas bastante bien pensadas, es organizarse de manera muy local para poder ir definiendo cuáles serían los medios. Cada localidad tiene necesidades concretas y específicas. Yo creo que recurriría a José Martí como último recurso. Quizás ahora no es muy considerado, desde luego, para un tema de economía, pero crear, decía él, es la palabra de pase de las nuevas generaciones y él se refería justamente a esto, ¿no? Decía que las naciones merecen pensar por cuenta propia las soluciones a sus propios problemas y a sus propias formas de producción. Así es. Y bueno, con esta reflexión de José Martí, pues terminamos el día de hoy nuestro programa de Sincronía. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy estuvieron ausentes nuestros participantes, a excepción de Enrique Eseleni, que sí nos acompañó, pero el próximo jueves ya tendremos a nuestros expertos y el próximo lunes también. Por el momento, esfuerzo para darles un contenido de calidad dentro de las secciones. Y bueno, pues muy buenas noches al equipo de Red Generación, Noemí León en la continuidad, Carlos Garza en la producción, Diana Maya en el social media, en el guión Marta, que también nos acompañó el día de hoy, y un servilleta en la musicalización. Muy buenas noches, Marta. Buenas noches, muchas gracias a ustedes dos que compartieron, con los que compartí este espacio, a todo el equipo de Red Generación que hizo posible el programa, a Enrique Seleni, nuestro colaborador que tan generosamente estuvo aquí. Un saludo a los que no pudieron estar y muchas gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Raúl. Hasta la próxima. Buenas noches.
¿no? Y que es dada por la derecha, que la ideología de derecha que lo sostiene como algo naturalmente ordenado, es decir, como un orden que proviene de la biología humana, que tiene fundamentos en la biología humana y por lo tanto es irreversible, ¿no? Si este sistema que se nos presenta como único, como lo mejor que puede hacer la humanidad por sí misma, en realidad no eso. Este es el sistema único. Me recuerda un poco, chicos, a la Edad Media, ¿no? Ese modo de producción, ¿cómo se llama? Feudal, que imperaba en ese tiempo y que acudía a Dios para decir que la diferencia entre ricos y pobres era irreversible porque era una decisión divina y era, por lo tanto, una decisión incuestionable y que habría que obedecer. Y recientemente, pues también se trata. Escuchamos a New Order y su canción Ceremony, este gran grupo británico de música electrónica y New Wave, formado por Peter Hood, Stephen Morris y Gillian Gilbert, aproximadamente a principios de los 80s. Gran grupo para entrar a la recta final de Sincronía, este programa pues básicamente dirigido por conductores, dada la ausencia de nuestros especialistas que regresarán la próxima semana. Y bueno, muchachos, pues vamos a entrar en esta recta final con un tema que pertenece a la sección Ecomunica de César Iglesias. Nosotros pues vamos a tratar de darle un perfil también un poco más político, ¿no? El tema está anunciado como las alternativas que hay al capitalismo, ¿no? Obviamente, pues, para tratarlo en 10 minutos este tema es bastante amplio, pero bueno, la gran pregunta de los críticos de izquierda es si realmente el capitalismo tiene alternativas económicas. Si este sistema monstruoso originado hace aproximadamente 600 años, 500 años, y que ha generado desigualdad y que ha generado depredación y que ha generado un estado de violencia subjetiva y social generalizada a nivel mundial,